terapia. Ahí está, ya lo puede grabar, ahora sí. Bien, entonces, agradecerles el tiempo por un lado, agradecerles el interés también, ¿no? De hecho, estar hoy en esta charla significa que estamos buscando opciones, ¿no? Alternativas, naturales, para cambiar un poco las herramientas terapéuticas que hemos tenido como médicos, ¿no? Yo les comento que pues soy médico cirujano, soy experto en cannabis medicinal pues desde que me dedico a difundir esta terapia, a prescribir cannabis, pues ha cambiado mi práctica clínica, ¿no? Y también los resultados que he tenido en cuanto a mis pacientes. Yo era un médico, pues, convencional, ¿no? Que daba benzodiazepinas, que daba opioides, que daba analgésicos, que daba AINES, que, pues, he dado todo tipo de pastillas anticonvulsivantes, de todo tipo, antidepresivos, antipsicóticos, ¿no? Pero ya luego aperturado a la terapia con cannabis, que esto, como bien mencionó Hernando, fue a través de la Cayetano Heredia, ¿no? Pude, pues, cambiar mi prescripción, pude tener más herramientas, ¿no? Para, pues, tratar a mis pacientes. Y esto, como les menciono, hizo un cambio bastante drástico en cuanto a los resultados que tenía, ¿no? Me olvidé de efectos adversos de pastillas, me olvidé de, pues, situaciones de gastritis o de, pues, sedación, ¿no? O incluso de uso crónico o de dependencia, como lo que genera las benzodiazepinas, y pude pues aperturarme una terapia que pues incluye muchas especialidades dentro de nuestra carrera, ¿no? Porque yo puedo tratar casos neurológicos, reumatológicos, oncológicos, pediátricos, ¿no? Traumatológicos, y puedo continuar realmente con las especialidades y muchas veces los pacientes me dicen, pero usted no es reumatólogo, no es neurólogo, no es pediatra, ¿cómo puede tratar a mi paciente? Y es que finalmente tenemos una deficiencia en cuanto a los especialistas porque no conocen de esta terapia, ¿no? Y la idea es hoy ofrecer este curso para poder ya dar este conocimiento y compartirlo a los médicos que tengan esta iniciativa de llevar, pues, esta terapia novedosa, natural, muy noble y de excelentes resultados en muchos aspectos, tanto analgesia como efecto ansiolítico, anticonvulsivante, antiinflamatorio, inductor del sueño, del apetito y demás, ¿no? Ahora, más allá de esto, hay un tema muy importante que tocó Hernando, mi compañero, en todo este proceso. Nosotros ya tenemos más de 4 años dedicados netamente al cannabis medicinal. Tenemos, como bien menciona, un consultorio especializado en cannabis, ¿no? Donde todas las consultas tienen este enfoque de terminar en una prescripción con cannabis medicinal. Tenemos por otro lado la farmacia también, que finalmente ha sido quien nos permita manejar toda la elaboración de las fórmulas, porque como bien menciona Hernando, ha habido mucha ignorancia, ¿no? Las personas que han tenido la buena iniciativa de empezar un negocio con cannabis no han tenido experiencia y han usado pues componentes aislados, no han priorizado el extracto completo de la planta y esto para mí ha sido una situación complicada porque los pacientes no han visto respuesta con el tratamiento, ¿no? Y a pesar de que lo han obtenido en una farmacia, no han visto la situación cambiar con su calidad de vida, con los síntomas, y esto quiere decir que las farmacias mismas no han elaborado el aceite como deberían, ¿no? Incluso las concentraciones que nosotros usábamos anteriormente ya no son las que hoy aplicamos, ¿no? Nosotros empezamos hace mucho tiempo con la Farmacia Universal, que fue la primera farmacia privada, ¿no? En el Perú que comercializó cannabis y empezó con un CBD, ¿no? Full Spectrum al 3%. Ya luego vamos a hablar un poco a lo que me refiero, pero comenzó con una concentración al 3% de CBD, ¿no? Que es un componente ansiolítico, anticonvulsivante, ¿no? De la planta de cannabis. Y hoy ya no estamos al 3%, ya hoy manejamos concentraciones diferentes, ¿no? Entonces, lo que pasaba en el 2020 no pasa hoy en el 2024. Hemos cambiado de alguna forma esta situación en cuanto a concentraciones y formulación de los aceites de cannabis sublinguales, ya por la misma experiencia, ¿no? Y ahí viene un tema importante. Cuando empecé con toda esta capacitación, como había ya comentado, yo empecé en la Cayetano, donde me encuentro con Hernando después de mucho tiempo y empezamos todo este proyecto que tiene a Chloe, que tiene a Sativa integrado, pero nunca me enseñaron a prescribir, ¿no? No me dieron
pues los datos que, por ejemplo, una guía de práctica clínica me daría en el uso, por ejemplo, de targa o en el uso de medicamentos para la tuberculosis o en el uso de antibióticos, ¿no? Uno tiene una guía que finalmente la hace el MINSA, ¿no? Y que a uno le da las herramientas para determinar cuántos miligramos empezar en un paciente con cáncer o cuántos miligramos empezar en un paciente con autismo o en un paciente con epilepsia o en un paciente con Parkinson, ¿no? Y uno esperaría finalmente que uno le dé las herramientas para poder arrancar en todo este camino de prescripción de cannabis con finalmente, pues, una base en cuanto a cómo iniciar, ¿no? Pero no los la dieron y lo entiendo, porque finalmente la Cayetano Heredia, por ahí pues otras universidades o escuelas de cannabis que estén a nivel nacional. Ahí, por ejemplo, leí en el chat que uno comentó de Ecuador, que en Ecuador tenemos la escuela Mayu, que es muy buena, pero no dan la prescripción porque no es una situación que uno pueda encontrar en internet, ¿no? No hay una guía de práctica clínica de cannabis. Pero nosotros, al ya haber tenido 4 años de práctica con el cannabis, de atención de más de 5.000 pacientes atendidos, hemos podido desarrollar una guía de dosis y de cómo empezar con este tratamiento en cuanto al número de gotas miligramos, cómo ir titulando, porque este aceite no es que sea con una dosis estandarizada para todos, hay que tener en cuenta que el aceite de cannabis tiene una dosis diferente para cada persona y esto hay que ir encontrándolo, titulando, aumentando el número de gotas cada cierto tiempo. Entonces, y también hay que definir que no es un solo aceite de cannabis. Yo puedo formular hasta 10 tipos de aceite de cannabis diferentes entre todos, ¿no? Y eso es lo que no me dieron como herramienta en la Cayetano, en el TEC de Monterrey, en el Colegio Médico, en los diversos lugares donde me he ido capacitando, ¿no? No me lo dieron, no hay problema, pero aún así empecé y ya con estos más de 4 años de experiencia, yo ya puedo dar fe de cuál es la dosis y cuál es el tipo de aceite que debería llevar una persona, un niño con autismo, cuál es la dosis y el tipo de aceite que debería llevar una persona con cáncer, usando morfina, un cáncer metastásico, como también puedo dar la prescripción, la fórmula y la dosis para una persona con Parkinson, padeciendo de discinesias, de rigidez, tomando levodopa, viperideno. Entonces ya esta situación de el curso que estamos compartiendo no es solamente teórico, sino que estamos hablando de un tema más práctico. Estamos básicamente compartiendo nuestra vida, tanto clínica como administrativa, como a nivel de la empresa, ¿no? Y que la empresa maneja un consultorio, maneja una farmacia, donde también tenemos, pues, situaciones regulatorias. Ahora Hernando hablaba de la ley, ¿no? Que fue, pues, dada en el 2017, el reglamento en el 2019, y pues hoy ya podemos acceder a cannabis. Y esto no es que uno tenga que ser un especialista. Hoy la ley es muy clara, médico cirujano, y uno sale como médico cirujano luego de haber estudiado los 7 años en la universidad. Entonces, los médicos que pueden dar cannabis no tienen que tener una capacitación como tal, pero sí deberían aplicar un criterio. Y finalmente este curso nos va a dar ese criterio. Nos va a dar, además de toda la información de la historia del cannabis, de la regulación del cannabis, lo que ha pasado en cuanto a los pacientes que hemos tratado y cuál ha sido finalmente las conclusiones en cuanto a dosis que hemos llevado y cómo también llevarlo con pacientes que tienen uso crónico de benzodiazepinas, el alprazolam, el clonazepam, quién no lo está usando hoy en día y cuántos pacientes vienen tomando alprazolam y clonazepam y quieren empezar con cannabis, personas que estén usando ácido valproico, levetiracetam, carbamazepina en un contexto de epilepsia y la epilepsia es refractaria y quieren empezar con cannabis, cómo iniciar, con qué dosis y cómo llevarlo con los medicamentos y lo mismo en otros contextos, Parkinson, artritis reumatoide, fibromialgia y demás. Entonces, eso es básicamente lo que hoy nosotros estamos proponiendo con nuestro curso, poder darles esa información y esa guía práctica que no la da el MINSA y que no la vamos a encontrar, pero sí en una empresa o en un consultorio que ya tiene tiempo con el tratamiento y que ha podido ya determinar, pues, cómo iniciar, ¿no? Si bien es cierto, uno puede tener muchos casos clínicos y esto muchas veces lo presentan en los diversos lugares donde uno se puede capacitar en cannabis medicinal, no se llega, pues, a ir tan específica al número de gotas o a cuál porcentaje de CBD o porcentaje de THC o número de gotas a usar, ¿no? Entonces, pues
Eso es lo que quería compartir antes de hablar un poco del sistema endocannabinoide, que finalmente es la base por la que el cannabis funciona en nuestro organismo. Pero quería hablarles un poco de lo que pasa en cuanto a la capacitación, ¿no? Tanto pues las diversas escuelas, universidades que estén dando cursos de cannabis no nos van a dar la dosis ni la prescripción, como sí lo puede dar un consultorio como es Chloe, con estos 4 años y más de 5.000 pacientes atendidos a través de nuestra escuela de Chloe que estamos aperturando con este curso que inicia pues el primero o el 2 de septiembre, no estoy muy seguro, pero ahí vamos ajustando la situación en cuanto a las fechas, ¿no? Bueno, ya yendo a lo que voy a tocar, ¿no? Que es un tema bastante técnico, ¿no? Que tiene mucho que ver con, pues, neurotransmisores, con dopamina, con serotonina, con receptores, con neuronas, con señalización, con sistema nervioso central, pues es necesario hablar de este tema porque cualquier médico, cualquier especialista que a un médico colega le vaya a preguntar acerca de cannabis, no es que uno pueda decir, bueno, el cannabis hace bien y listo, ¿no? No, tenemos que ir a dar razones, fundamentos de mecanismo de acción, ¿no? Así como podemos explicar por qué, pues, el losartán puede disminuir la presión arterial a través de este sistema renina, angiotensina, aldosterona. Lo mismo pasa con el cannabis. Yo puedo explicar por qué el CBD, que es un componente del cannabis ansiolítico, funciona o actúa a nivel de estabilidad emocional, lucidez, insomnio y depresión. Yo puedo explicarlo con palabras técnicas, ¿no? Hablando de, pues, receptores, de neurotransmisores y demás. Y acá viene justamente la explicación. Y es por eso que nosotros no somos especialistas en cannabis, ¿no? Uno no puede ser especialista en paracetamol ni puede ser especialista en amiodarona o en morfina. No, uno es especialista finalmente en cardiología o en reumatología, en la ciencia que explica todo este sistema por el que interactúa el fármaco como tal. En este caso, el fármaco es natural y es la planta de cannabis sativa, pero finalmente la especialidad se llama endocannabinología y es por eso que este curso se llama curso de endocannabinología porque finalmente explica cómo funciona el cannabis a través de este sistema llamado endocannabinoide. Y quiero hablar un poco de esto, no voy a ser muy profundo, evidentemente en el curso sí vamos a tocar bastantes detalles, pero la idea es un poco darles el concepto de este sistema en nuestro organismo, ¿no? Antes de ello, hablar de, pues, el profesor Rafael Mechulán. Ya Hernando lo mencionó, es el padre de la endocannabinología, ¿no? Es, pues, quien aisló al THC, que es un componente de la planta, es un componente que no es alucinógeno, pero sí puede generar intoxicación y esto trae consigo una alteración de la conciencia que no tiene nada que ver con psicosis, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, pero sí tiene efectos intoxicantes y hay que manejarlo con cierta prudencia, ¿no? Y también hay algunos pacientes que lo requieren como algunos no. Entonces, este profesor israelí, Rafael Mechoulam, aísla el THC y finalmente traza su vía o mecanismo y llega a la explicación de por qué este THC alivia el dolor en nuestro organismo y es porque interactúa con este sistema llamado endocannabinoide. Es un sistema de intercomunicación celular y que tiene como objetivo restablecer en el organismo el equilibrio, la homeostasis, ¿no? Aquí entiendo que estamos varias personas que han tocado pues temas técnicos, que son médicos, que son profesionales de la salud y conocen pues, este término de homeostasis, ¿no? Homeostasis es equilibrio, es básicamente llegar a regular niveles de neurotransmisores y es lo que busca el sistema endocannabinoide. Ahora, este sistema endocannabinoide no actúa solo con el cannabis. Hay que tener en cuenta que este sistema endocannabinoide ya está actuando en nuestro organismo. Ya de alguna manera todos los que estamos presentes lo tenemos funcionando. Y es que, pues, este sistema endocannabinoide actúa con compuestos que nosotros mismos sintetizamos y que se conocen como endocannabinoides y que simplemente son molecularmente parecidos a los de la planta y es por eso que la planta también puede
interactuar con este sistema. Este sistema no es que esté en nuestro organismo para que la planta pueda llegar a nosotros y se pueda activar. Este sistema ya viene funcionando con compuestos que nosotros producimos y que la planta termina siendo una herramienta, ¿no? Es como la levodopa, para poder un poco comparar. Nosotros producimos dopamina, pero en algún momento la dopamina ya no es, pues, ya no es producida a la cantidad necesaria como para coordinar movimientos y viene una levodopa, o perdón, una dopamina sintética que es esta llamada levodopa. Lo mismo ocurre con el cannabis. Nosotros podemos lograr nuestra homeostasis y la estamos logrando, pero en algún momento ya no se logra pues como debería, ya sea porque tenemos una situación crónica o porque tenemos un déficit de omega 3 o porque tenemos alguna otra condición que esté evitando que produzcamos estos compuestos que finalmente actúan con ese sistema. Y acá viene el cannabis como una herramienta para poder pues lograr que este sistema continúe actuando y buscando la homeostasis, ¿no? Es un mecanismo de rescate, se activa ante cualquier desequilibrio y probablemente sea la primera vez que estén escuchando del sistema endocannabinoide. Ha sido descubierto a finales de los noventas y es por eso que muchos médicos no conocen de este sistema. Uno puede hablar del sistema nervioso central, puede hablar del sistema de opioide endógeno, puede hablar de sistemas respiratorios y intercambio gaseoso y demás, pero no hablamos del sistema endocannabinoide. Esto no lo aprendí en la universidad, en el pregrado, lo aprendo en el posgrado, lo aprendo pues ya siendo médico y comienzo pues a aplicarlo ya con el uso de cannabis en mis pacientes, ¿no? Entonces, esa es la definición del sistema endocannabinoide, los ligandos, los receptores, las enzimas que lo componen, vamos a tocarlas pues ahora mismo, ¿no? Justamente acá están los receptores principales, es CB1, se conoce uno, y CB2 el otro. Estos receptores están en todo nuestro cuerpo, no, no solamente en el sistema nervioso central, en el vaso, en el estómago, el sistema digestivo, en los músculos, en la piel, ¿no? En el cerebro, y estos receptores están pues en la membrana de nuestras neuronas para que puedan unirse a estos dos endocannabinoides que se conocen como anandamida y 2-AG, que son compuestos que nosotros producimos. Esto no tiene nada que ver con la planta. Hasta acá no deberíamos hablar de cannabis. Esto es una situación netamente intrínseca, endógena. Esto ya está pasando en nosotros y obviamente pues ya estamos logrando la homeostasis, pero llega un punto en el que necesitamos el apoyo de la planta. Y acá viene finalmente pues el cannabis medicinal, ¿no? Pero como digo, el sistema endocannabinoide no es exclusivo de cannabis, esto ya está dentro de nosotros actuando, ¿no? Las enzimas, que son estas dos, ¿no? Amida de ácido graso hidrolasa y monoacilglicerol-lipasa. Estas enzimas se encargan de degradar a los endocannabinoides del espacio en el que se da la sinapsis, luego de que ya actuó y de que ya cumplió con su función. No es como decir, la, la serotonina en algún momento se une ya a los receptores y queda libre en el espacio sináptico y tiene que ser recaptada. Lo mismo pasa aquí. En algún momento los endocannabinoides están libres, ya no van a cumplir ninguna función y son degradadas, se vuelven ácido araquidónico por estas enzimas. ¿A dónde se unen? A los receptores que están en las membranas, en las paredes de las neuronas. ¿Cuál es la función? Regular neurotransmisores para buscar un equilibrio. No aumentarlos ni bajarlos, regularlos, ¿no? En un caso de dolor, el glutamato está muy elevado, lo regula, lo baja a niveles que serían los correctos. En un contexto de Parkinson, la dopamina está por los suelos, la regula, ahí la eleva, ¿no? Entonces no es que actúe siempre elevando ni disminuyendo, simplemente buscando el equilibrio. Aquí están los receptores, ya habíamos conversado dónde están ubicados, ¿no? CB1 y CB2, vamos a profundizar en el curso para qué se utiliza cada uno, en todo caso, qué función cumple cada uno. Y están, pues, como les comento, en todo el organismo. Y acá viene un tema muy interesante, que en el tronco cerebral, que es el lugar donde tenemos, pues, el control de la respiración, de la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, se encuentran escasos los receptores cannabinoides. Y es por eso que el cannabis no ha tenido ningún caso de mortalidad, ¿no? Y esto es una noticia muy conocida, nadie ha muerto por cannabis. Y pasa, realmente el paciente que llega a una sobredosis de cannabis, lo único que va a pasar es que o se va a quedar profundamente dormido
o va a tener quizá alguna situación de mareos o percepción de la realidad diferente, ¿no? Pero no va a llegar a tener una depresión a nivel respiratorio, ni va a tener algún paro cardiorrespiratorio. Eso no va a ocurrir con cannabis, como sí puede pasar con opioides, como sí puede pasar con benzodiazepinas, ¿no? Y es por eso que la seguridad de esta planta es, pues, muy amplia, muy noble el uso del cannabis. Yo le comento que desde que empecé a usarlo, no he tenido ningún caso en el que un paciente me haya llamado y me haya dicho estoy terminando en emergencia por una situación adversa. Realmente me olvidé de esa situación ya llevando la terapia porque finalmente es natural y no genera pues lo que podrían generar las pastillas o los fármacos sintéticos. Los receptores, habíamos hablado que son dos, están acoplados a a proteína G, como muchos receptores también. Entiendo que los receptores serotoninérgicos también están acoplados a proteína G. Están localizados en la membrana de las neuronas que están en el sistema nervioso central y periférico, ¿no? Acá también hay un tema que hay neuronas, pues que están en la periferia, ¿no? Son neuronas que están más en la región musculoesquelética, donde se expresan los receptores, tanto CB1 y CB2, eso lo tocaremos en el curso, qué tipos de señales son capaces de transmitir, las funciones, quiénes los activan, hay que tener en cuenta que no solamente los activa el cannabis, ya habíamos hablado que nosotros mismos los podemos activar, y por otro lado, por qué motivo hay poca o nula toxicidad de los endo o fitocannabinoides, que es una situación que tiene mucho que ver con el tronco cerebral que justo estaba mencionando. Los endocannabinoides, ¿cuáles son los dos principales? Yo les comento que cada año van saliendo nuevos endocannabinoides. Ahora se conoce uno que es PEA, ¿no? Que esos son las iniciales, ¿no? Que no está aquí contemplado, pero acá están los principales, que es anandamida y 2-AG. ¿Cómo se producen? ¿Por qué se producen? ¿Cuánto tiempo duran? Temas que vamos a tocarlas a profundidad en el curso, ¿no? Las enzimas, ya habíamos explicado un poco cómo funcionan, ¿no? Lo que hacen es que degradan los endocannabinoides o sí, los endocannabinoides realmente, no los cannabinoides de la planta, que son fitocannabinoides, ¿no? Hay que hacer una diferencia. Endo está dentro, es producido por nosotros mismos como seres humanos, y cuando hablamos de pues fito, ya estamos hablando de compuestos de la planta como tal. ¿Es posible retener alguna de las enzimas para que el endocannabinoide prolongue su efecto terapéutico? Una pregunta muy interesante que la vamos a tener en el curso. ¿En cuánto tiempo metabolizan o catabolizan las enzimas? También situaciones de mayor profundidad, ¿no? ¿Qué funciones es capaz de modular el sistema endocannabinoide? Acá lo coloco como SEC porque finalmente pues ya se conoce al sistema endocannabinoide por iniciales, ¿no? SEC para hacerlo más resumido. El principal objetivo es restablecer la homeostasis. Homeostasis es un sinónimo, perdón, de equilibrio y equilibrio a nivel de neurotransmisores, ¿no? Juega un papel importante en funciones neuronales, en qué funciones, ¿no? Acá voy a mencionar situaciones de neuroprotección, de aprendizaje, de estabilidad emocional. Está involucrado en otros procesos, cuáles son, e interactúa con otros neurotransmisores, cuáles serían, ¿no? Ya adelanté algunos, dopamina y serotonina y glutamato como los principales. Bueno, si tenemos un sistema endocannabinoide capaz de regular nuestro organismo y llegar a la homeostasis, ¿no? Nosotros podemos ser autosuficientes. Hay muchos pacientes que no necesitan cannabis, hay que tener en cuenta eso. No es que esta planta medicinal sea la panacea y todos deberíamos empezar a consumirla. No, hay personas que tienen su sistema endocannabinoide funcionando muy bien, pueden ser capaces de regularlo con sus endocannabinoides y no necesitan de ningún tipo de apoyo con el tratamiento, ¿no? Ahora, ¿por qué las otras personas no lo logran? Y acá viene la explicación, ¿no? Hay un síndrome de deficiencia clínica del sistema endocannabinoide que tiene mucho que ver con demencias, ¿no? Podrían estar ahí, pues, las demencias comprometiendo la situación, como también alguna enfermedad crónica, el mismo cáncer, el mismo retraso del desarrollo. Hay muchas condiciones que pueden explicar por qué una persona no puede llegar a la homeostasis. Y esto explica por qué hay inflamación, por qué hay dolor, por qué hay un retraso en el desarrollo, por qué hay ataques de pánico. Finalmente podemos reducirlo a los neurotransmisores que no se encuentran a niveles pues esperados y finalmente con el cannabis lo que vamos a hacer es regular este número de neurotransmisores, ¿no? ¿Qué ocasiona los endocannabinoides en nuestro organismo? ¿Qué ocasiona que nuestros endocannabinoides no llegan a la homeostasis? ¿Qué síntomas ocasiona la deficiencia clínica del SEC o del sistema endocannabinoide? ¿Y cómo podemos
evitar esta deficiencia, ¿no? Son temas que vamos a tocar en el curso. Ahora, en este curso vas a aprender acerca de los receptores, ya los estamos acá nombrando, pero vamos a ir a más profundidad en el curso, dónde se expresan, qué tipos de señales, por qué motivo no hay toxicidad. Los endocannabinoides, los principales, anandamida, que se conoce como AEA, esos son sus iniciales, y 2-AG, que es 2-araquidonilglicerol, ¿no? Que son el CBD y el THC que nosotros como seres humanos producimos, ¿no? Para llegar un poco a hacer una comparación un poco más didáctica, ¿no? Porque uno diría, ¿qué cosas son endocannabinoides? ¿Por qué estamos hablando de esto? Yo he entrado a enterarme de la planta, pero es que la planta no entra a tallar muy rápido. Tenemos primero que hablar de nosotros, de lo fisiológico, antes de llegar a lo patológico. Y acá estoy hablando de lo fisiológico, acá no estoy hablando de cannabis. Si ustedes se dan cuenta en esta diapositiva, no sale cannabis medicinal, no sale CBD ni THC, y es que no deberíamos hablar de eso porque eso viene ya luego, ¿no? Es como que uno quiera aprender cardiología y quiera ya hablar de amiodarona, de losartán, de bisoprolol. No, no, no se llega tan rápido a la herramienta terapéutica. Primero hay que hablar de lo que pasa dentro de nosotros, del organismo, de finalmente lo fisiológico, ¿no? Como había mencionado. Las enzimas también ya las habíamos mencionado, qué compuestos son los resultados de la degradación de las enzimas, cuánto tiempo pues tienen de vida media, ¿no? Y finalmente, ¿qué puede hacer de que estas enzimas tengan una mayor duración o inhibirlas para que de alguna forma los endocannabinoides tengan más tiempo libre en este espacio sináptico? Las funciones del SEC y finalmente el síndrome de deficiencia clínica del SEC, ¿no? Que es básicamente ya el momento, el contexto en el que uno tiene que decir, acá el cannabis es una opción. Este paciente es candidato al cannabis porque su sistema endocannabinoide no está funcionando como debería. Los cannabinoides, acá recién ya puedo hablar de la planta, ¿no? En este módulo, que es el número 3, no vamos a hablar de la planta. En el sistema endocannabinoide solo vamos a hablar de nosotros, de seres vertebrados. Y no solamente me limito a seres humanos, porque este sistema endocannabinoide también está presente en los animales. En todo ser vertebrado podemos pues, identificar este sistema. Y ya cuando hablamos de cannabinoides, ya podemos entrar a hablar de el cannabis medicinal o de la planta cannabis sativa, ¿no? Ahora, esta planta es una herramienta terapéutica. Esta planta produce compuestos molecularmente parecidos a los que nosotros producimos. Y cuando hablamos de cannabinoides, no estamos hablando de los compuestos de la planta. Tenemos que ponerle un sufijo, que es fitocannabinoide, para hablar de la planta. Porque si hablamos de cannabinoides, estamos hablando de un grupo en el que podemos dividir endocannabinoides, que son los que nosotros producimos, fitocannabinoides, que son los que la planta produce, y también podemos hablar de cannabinoides sintéticos, que si bien es cierto en el mercado peruano no están, hoy en día uno puede buscar en cualquier farmacia algún cannabinoide sintético y no lo va a encontrar, porque el mercado peruano y en todo caso Digemit no permitió el ingreso de estos cannabinoides sintéticos como sí ha pasado en otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, hay muchos cannabinoides sintéticos. Estos no vienen de la planta, estos no vienen del cuerpo humano, han sido producidos en un laboratorio. Ahora, se han visto muchos efectos adversos con los cannabinoides sintéticos y es por eso que no han continuado en la comercialización de estos componentes. Y es por eso que en el Perú no los usamos, no hay necesidad de hablar de ellos, y si en algún momento en el futuro ingresan, pues daremos un espacio para poder hablar de esta situación. Pero yo les comento que la comparación que he podido hacer, nunca he usado cannabinoides sintéticos, les comento, yo he usado solo fitocannabinoides en estos 4 años que me he dedicado netamente al cannabis medicinal, y he tratado un sinnúmero de casos, ahora ya les estaba mencionando, que esta terapia incluye muchas especialidades o ramas de nuestra carrera. Y les comento que en cuanto a cannabinoides sintéticos, lo que he leído es que hay muchos efectos adversos. Y es por eso que no se ha continuado esta situación de difundir el tratamiento así, ¿no? Ahora,
comparando con fitocannabinoides que ya son naturales, acá ya no entra la palabra sintético, la situación ha sido muy buena en cuanto a la respuesta y también en cuanto a efectos adversos, tanto a corto como a mediano y a largo plazo. Ahora, fitocannabinoides, y acá, como se dan cuenta, le hemos puesto este sufijo de fito, que finalmente significa planta. Cuando hablamos de fitocannabinoides ya estamos hablando de los compuestos propios de la planta cannabis sativa y son capaces de unirse a estos receptores. Es como que una llave que no pertenece a nuestro cuerpo pueda abrir una cerradura de nuestro organismo que finalmente nosotros producimos nuestra misma llave, pero esta llave de la planta coincide y finalmente puede abrir también otros receptores o canales, ¿no? Es finalmente, como digo, la mejor comparación es la levodopa, pero la levodopa no es natural, hay que tener en cuenta eso, ¿no? La levodopa es sintética, pero finalmente reemplaza la dopamina y puede ayudar en un contexto de Parkinson. Lo mismo pasa con el cannabis, solo que estamos hablando de una herramienta natural que puede abrir una misma cerradura que la que pues se abre por una llave que nosotros producimos. No sé si estoy muy claro ahí, pero bueno, ya en el curso vamos a hablar a más detalle sobre esta situación. Ahora, se han identificado más de 142 fitocannabinoides. Al Perú han llegado, y estoy hablando de que han llegado legalmente, o sea, esto ha sido importado con una droguería, con una licencia de importación y ha sido comprado por una farmacia con licencia de comercialización. No ha sido producido en el Perú, por lo que comentó Hernando. Lamentablemente, la producción nacional no salió adelante. El mercado informal, el mercado negro que existe hoy en día, uno puede conseguir cannabis por Facebook, por Instagram, por cualquier canal en la calle Capón. Hace poco salió un reportaje en ATV, ¿no? Que salía, pues, estas vendedoras de cannabis en la calle Capón, ¿no? Y que finalmente, si están vendiendo cannabis, está muy bien, porque finalmente están dando la planta, ¿no? Pero acá viene algo negativo, que no están aplicando un criterio. Y como yo les mencioné en un inicio, yo puedo dar más de 10 tipos de aceite diferentes. La persona que uno le vende, ya sea por Instagram, por Facebook o la calle Capón, no le pregunta los síntomas. Y si le pregunta, probablemente no sepa qué aceite darle. Si una persona dice, tengo un dolor neuropático, ¿qué aceite le damos? Si una persona dice, tengo ataques de pánico, uso alprazolam, tengo un trastorno de ansiedad generalizada, le vamos a dar THC, le vamos a dar CBD. Ese criterio no se está aplicando. Y es por eso que el mercado negro lo está haciendo mal, porque finalmente está difundiendo una terapia que si bien es cierto funciona, pero no lo está haciendo de manera correcta. Y yo tengo muchos pacientes que llegan a mi consulta y me dicen, doctor, esta es la cuarta vez que voy a tomar aceite de cannabis, le comento. La primera que tomé no me hizo nada. La segunda que tomé no fue la correcta porque finalmente me dio mucho sueño y ahora me doy cuenta que nunca me dieron una receta, que nunca se aplicó un criterio, nunca me preguntaron qué estaba tomando, nunca me preguntaron mis síntomas, tampoco solamente me lo vendieron. Y ahí viene el problema, ¿no? Con finalmente la situación del mercado negro, el mercado informal, no se está manejando por quien debería manejarlo, que es un médico. Esta es una terapia medicinal. La ley de cannabis en el Perú es muy clara, de uso medicinal. Entonces, los médicos somos quienes deberíamos hacer una historia clínica, una anamnesis, determinar el cuadro clínico y finalmente aplicar el criterio y definir qué tipo de aceite usar de los 10 tipos que tenemos. Eso es lo que finalmente queremos buscar con el curso, poder capacitar a quienes deberían aplicar el criterio antes de llevar la terapia, ¿no? Ahora, me desvío un poco del tema, pero bueno, les comento. Ya el camino legal, ¿no? Fabricante, droguería, farmacia, lo han aplicado y hemos traído al Perú legalmente CBD, que es cannabidiol, THC, que es tetrahidrocannabinol, CBG, que es cannabigerol, y CBN, que es cannabinol. De los 142 en el Perú tenemos 4. Y con estos 4 podemos hacer infinidad de aceites. Y puedo poner 10% de uno, puedo poner 2% de otro, 3% de otro. Eso es lo que vamos a enseñar en el curso. Y eso no me enseñaron, porque si no yo hubiese empezado a prescribir cannabis con la fórmula que uso hoy. Pero yo empecé con 3% y empecé así porque la farmacia universal era lo único que ofertaba. Pero me hubiese encantado tener ese conocimiento en esa época, ¿no? Para definir ahora cuál es la fórmula que es más efectiva, que finalmente sí
genera efectos terapéuticos, ¿no? Pero bueno, ese camino que me costó 4 años, hoy lo comparto, lo compartimos, porque a Hernando también le ha costado 4 años de aprendizaje todo el tema administrativo, y es por eso que hemos decidido compartirlo a través de este curso, ¿no? Muy bien, entonces son 142 identificados, 4 en el Perú y en farmacias. No es una sola farmacia, les comento. Hay me parece, más de 20 farmacias que tienen licencia de comercialización. Entre ellas está la farmacia de la Digemit, que está en San Miguel, que también tiene autorización para vender cannabis. O sea, el Estado peruano vende cannabis, ¿no? Y evidentemente es lo que esperaríamos. Si hay una ley, que es la ley 30681, que es la ley de uso medicinal, evidentemente el Estado peruano tiene que vender por su farmacia pública, ¿no? Que es la farmacia que está en San Miguel de la Digemit, que tiene licencia para comercializar. No tiene estos 4 cannabinoides, lamentablemente. La farmacia del Ministerio de Salud solamente cuenta con CBD actualmente, pero yo les comento que de las 20 otras farmacias que son privadas particulares, la mayoría o un buen grupo ya cuenta con quizá 2 o 3 de estos compuestos que he mencionado, de estos 4, que tienen efectos diferentes y que vamos a ir desmenuzándolo en el curso, ¿no? Muy bien, ahora cannabidiol, vamos a hablar de este componente que es el que se ha pensado por mucho tiempo que es el único medicinal, ¿no? Cuando yo llevo la terapia con cannabis y un paciente me pregunta, doctor, ¿me va a dar CBD, no? Porque no me dé los otros, no me dé la droga, no me dé el alucinógeno, ¿no? Eso es lo que pasa hoy en día. Tenemos mucho estigma y mucho prejuicio con el cannabis y la idea es compartir conocimiento y determinar que todos los compuestos de la planta son medicinales, no solamente el CBD, ¿no? Esto ya quedó en el pasado. Eh, en el 2020 se creía que el CBD era el único medicinal y es por eso que la comercialización de cannabis en el Perú empezó solo con CBD. Y, como mencioné, la farmacia de la Digemit, que es la farmacia de San Miguel del Ministerio de Salud, solamente vende CBD, porque quizá ellos aún están con esa situación. Ahora, cuando tuve la oportunidad de reunirme con Digemit y les pregunté por qué no venden THC, que el THC es el analgésico, me comentaron que era un tema de pues presupuesto, de situaciones complicadas en cuanto a lo regulatorio y bueno, finalmente si una persona quiere obtener THC, lo va a tener que hacer en una farmacia privada particular, ¿no? No va a poder hacerlo en Digemit por esta situación de que no tienen aún más allá de este componente, ¿no? No ofertan otros compuestos más que el CBD. Ahora, el CBD no es malo en absoluto, es totalmente medicinal. Hay una serie de pacientes que requieren CBD. El hecho de que lo venda la Digemit para mí ya es un gran avance. Si el próximo año comienza a vender THC, me voy a poner mucho más feliz, pero ya es una situación muy buena el hecho de que podamos obtener CBD en una farmacia pública, ¿no? Y evidentemente con una receta médica. Ya esto nos pone incluso un paso por delante a nivel de Sudamérica. Yo les comento que el Perú tiene una regulación de cannabis muy buena. Y como les había comentado, uno tiene que ser médico cirujano, no tiene que tener ninguna certificación para poder promover o prescribir cannabis. Por otro lado, las farmacias tienen la posibilidad de tramitar una licencia. Entonces, a nivel regulatorio estamos avanzados, ¿no? Y esto lo he podido determinar con congresos que he tenido con otros países en los que he visto que la situación es muy complicada. Incluso en Uruguay, donde ya la situación es totalmente abierta, no solamente medicinal, sino también de uso recreativo o uso adulto. Bien, entonces, CBD. ¿Qué cosa es el CBD? Es un componente de la planta llamado cannabidiol y es conocido por su efecto ansiolítico y anticonvulsivante. Si una persona viene a mi consulta con ataques de pánico con uso de alprazolam, clonazepam, bromazepam, incluso con fluoxetina, sertralina, antidepresivos, con ataques de pánico, con somatización, este es el componente que le voy a dar. Este compuesto es el ansiolítico, es el que le va a ayudar a, por un lado, disminuir la dosis de los ansiolíticos o benzodiazepinas, ¿no? Benzodiazepinas y antidepresivos, y por otro lado, a regular toda esta situación de somatización y ataques de pánico. Es el componente por excelencia ansiolítico, así como también es el anticonvulsivante. Si una persona viene con una epilepsia tónico-clónica, mioclónica o una epilepsia como un síndrome de West o de Dravet en un niño pues menor, en un adulto usando ácido valproico, usando levetiracetam, usando fenitoína, fenobarbital, ¿cuál es el componente de la planta que le voy a dar? Este. Este es el componente anticonvulsivante. No hay paciente que yo vea que me diga, yo convulsiono, tengo convulsiones tónico-clónicas o convulsiones parciales,
¿no? Y el medicamento que me ha dado mi neurólogo no me está ayudando del todo, tengo un electroencefalograma que comprueba mi epilepsia, no hay paciente que me diga esto y que yo no le dé CBD. ¿En qué concentración, en qué dosis? Eso lo vamos a tocar como parte del curso, ¿no? Pero la idea es que les quiero poner en claro que este CBD está determinado para casos de ansiedad, de convulsiones y más, pero que vamos a ir ahondando, ¿no? Ahora, ¿genera o no alteración de conciencia? Buena pregunta, lo veremos en el curso, ¿no? ¿Y cuáles son los múltiples efectos del CBD? También lo vamos a desmenuzar en el curso. Ya les adelanté dos. Ansiolítico, y acá me estoy refiriendo a que una persona con inestabilidad emocional, con tendencia depresiva, con desesperación, con pesimismo, con somatización, dolor de cabeza, cefalea tensional, gastritis emotiva, contracturas musculares, va a llevar CBD, como también una persona con epilepsia, ¿no? El mecanismo de acción, muy interesante, se diferencia del THC, del CBG y del CBN. Vamos a especificar cómo actúa cada uno de ellos, ¿no? Como actúa el CBD, no actúa el THC, y acá viene también una diferencia en cuanto a sus efectos, ¿no? Cómo es que se une indirectamente a los receptores, ¿no? Porque finalmente, como habíamos dicho, estas cerraduras, ¿no? O receptores CB1, CB2 van a interactuar con estos componentes de la planta. ¿Cómo interactúan? Lo veremos en el curso, ¿no? ¿Hace que el organismo se cure a sí mismo? Bueno, no lo vería tanto así. Finalmente, acá no estamos curando, ¿no? Hay que tener mucho en cuenta la situación de efecto curativo, ¿no? No es que una persona vaya a decir, voy a empezar con cannabis, me voy a curar el Parkinson. El Parkinson no tiene cura. Es una demencia neurodegenerativa que va a avanzar. Lo mismo pasa con el Alzheimer, lo mismo pasa con la epilepsia, incluso con el autismo, son crónicos. Entonces aquí hay que tener en cuenta que no hay que irnos y esperanzarnos a que vamos a curar alguna situación. Entonces acá con el término curar hay que tomarlo con pinzas, y aquí estamos hablando más de efectos sintomáticos. Acá lo que vamos a hacer es aliviar síntomas, mejorar calidad de vida, ¿no? Evitar uso de pastillas para evitar efectos adversos. Y si podemos curar, vamos a ver en qué contexto sí aplicaría esta situación. Efectos adversos del CBD también. Desde ya les adelanto que es el más noble de los fitocannabinoides que he usado. Cuando doy una prescripción con CBD, realmente puedo tener mucha ligereza con la dosis, porque estoy totalmente convencido de que ese paciente no va a tener ningún efecto adverso, más bien va a tener efectos terapéuticos. ¿Puede ser parte de un periodo de adaptación? Sí, hay que tener en cuenta que hay un periodo de adaptación. El paciente, cuando es un paciente virgen de cannabis, que no ha tenido antes contacto con la planta, puede tener un periodo de adaptación en el que se den algunos síntomas y luego, sin necesidad de modificar la dosis, se van. ¿Qué síntomas son? Vamos a tocarlos también como parte del curso, ¿no? ¿Cuántos días dura el periodo de adaptación? ¿Cómo llevarlo? La idea es que también en el curso tengan mi asesoría, es decir, que podamos formar un grupo de WhatsApp en el que manejemos casos clínicos, en el que me puedan compartir sus casos, yo también pueda darles mis casos que veo en el día y poder de esa manera compartir conocimiento, dosis, qué fórmula estás usando, cuántas gotas, qué pasó con este paciente que usa tramadol, qué pasó con este que usa clonazepam, cuánto tiempo está llevando la vía de administración con cannabis, cuánto tiempo le has recomendado que use la pastilla y el cannabis, qué interacción medicamentosa has tenido. Vamos a compartir conocimiento, no solamente en el curso, sino también a largo plazo para acompañarlos en ese proceso. Y es por eso que les agradezco, porque si están acá es porque están buscando herramientas, es porque las pastillas ya quedaron cortas, y a mí me quedaron cortas hace mucho tiempo, la verdad. Y es por eso que ya me dedico netamente al cannabis. Yo puedo dar pastillas, sí, y las doy, porque hay muchas pastillas que son buenas. No tengo nada en contra de la levodopa, no tengo nada en contra del levetiracetam, son pastillas que me ayudan, que complementan al cannabis incluso, y que el cannabis incluso hace que estas pastillas funcionen mejor. Como sí tengo algunas pastillas que les he puesto una cruz, ¿no? No voy a ir con clonazepam, no voy a ir con quetiapina, risperidona, no voy a ir con tramadol. Son pastillas que para mí no deberían ser llevadas de manera prolongada, como también hay algunas que sí. Y la idea es hablar de eso, de cuáles son las que serían más amigables con el cannabis y cuáles son las que van a ser totalmente reemplazadas por el cannabis. Ahora sí hablamos del malo de la película. ¿Por qué digo malo? Obviamente lo digo en broma, ¿no? Porque muchas personas lo han satanizado al THC.
Cuando uno dice THC, uno dice esto es droga, esto es alucinógeno, esto es lo que fuman las personas que usan la planta en un contexto fuera de lo medicinal. Esto no es medicinal por ningún lado y eso es totalmente una mentira. Nosotros como médicos somos los encargados de desmitificar a los pacientes y finalmente decirles la verdad frente a este compuesto, que yo lo uso hoy todos los días de mi práctica clínica. No hay día que yo no dé THC. ¿Por qué? Porque no hay paciente que me busque y que no tenga dolor. Yo veo pacientes que, si bien es cierto, había mencionado epilepsia, ansiedad, pero también veo pacientes con dolor, con tramadol, con oxicodona, con morfina, con parches de buprenorfina. Estamos hablando de un dolor intenso, de un dolor que interrumpe el sueño, de un dolor que a la persona ya no le permite caminar ni trabajar. Estos pacientes que además tienen estreñimiento, náuseas, tienen también pues una situación de mareos, ¿no? Y tienen mucho sueño por el uso de los opioides, buscan THC, buscan cannabis, pero buscan THC siendo más específicos porque este compuesto, y como lo dice aquí, es el analgésico. Entonces, nos olvidamos de que este compuesto es el malo de la película, no es así. Les voy a explicar un poco por qué se hizo todo este prohibicionismo y esta situación negativa con este compuesto. Vamos a hablarlo también en el curso, vamos a diferenciarlo en el uso recreativo o uso adulto con el uso médico, pero yo les comento que este es el componente que doy cuando una persona me dice, yo tengo dolor neuropático, yo uso gabapentina, yo uso pregabalina, yo uso diclofenaco, ¿no? Uso ketorolaco. Estos pacientes son los que van a tener una prescripción con THC, ¿no? Ahora, ¿en qué porcentaje? ¿Lo usamos solo? ¿Lo usamos con CBD? Ya son temas que vamos a ir tocando en el curso, ¿no? Pero yo les comento que no hay persona que llegue a mi consulta y me diga tengo dolor que no salga con una prescripción de THC. Entonces, si hay dolor, y no estoy hablando de un dolor somatizado, no hay que diferenciarlo, un dolor de cabeza, bueno, pero el dolor de cabeza tiene un trasfondo de ansiedad, tiene un trasfondo de inestabilidad emocional, tiene un trasfondo de estrés. Ese paciente con dolor de cabeza por estrés no es un candidato a THC. Estoy hablando de un paciente que tenga una neuralgia del trigémino, que tenga un tumor que está comprimiendo alguna zona que le genera dolor. Estoy hablando de pacientes con artritis reumatoide, con fibromialgia o con artrosis, ¿no? Estos son los pacientes que sí requieren THC porque estamos hablando de un dolor orgánico, no un dolor somático, ¿no? Hay que diferenciar los tipos de dolor también. Entonces, aquí viene este efecto analgésico. Y también el antiemético. ¿Por qué? Porque muchos pacientes que nos buscan no tienen dolor como tal, pero sí tienen efectos adversos de quimioterapia, de opioides y de otros medicamentos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es disminuir las náuseas, porque es un antiemético el THC, con la prescripción de cannabis, ¿no? También vamos a evitar, evidentemente, pues que se dé una dosis muy alta de opioides, que finalmente es la razón de las náuseas, pero pueden venir muchos pacientes que tengan náuseas o por quimioterapia o por la misma situación. Una paciente con un cáncer gástrico va a tener náuseas, una paciente con un cáncer de páncreas también o de vías biliares también. Entonces, acá viene una situación de que vamos a poder evitar, pues, domperidona, dimenidinato, que son los antieméticos que usamos hoy en día, ¿no? Ahora, el antiemético es un efecto muy bueno, perfecto, pero acá yo hubiese puesto, además del antiemético, otro efecto que es el antiespasmódico. Este compuesto de la planta, así como es analgésico y antiemético, es antiespasmódico. ¿A qué me refiero con antiespasmódico? Relajante muscular. Paciente con Parkinson rígido. Hay Parkinson, ustedes como médicos sabrán que no todos los Parkinson tiemblan. Hay Parkinson que tienen contracturas, es decir, que sienten las piernas pesadas, ¿no? Y que tienen calambres constantes y calambres que pueden durar incluso todo el día. Aquí viene la razón por la que yo le daría THC a una persona que me comenta que tiene rigidez muscular. Ahora, ¿cómo darlo? Ya son temas que vamos a tocarlo en el curso. ¿Y cuáles son los múltiples efectos terapéuticos? Hay otros más y vamos a tocarlos también en el curso que llevaríamos. El mecanismo de acción, como había dicho, no es igual el mecanismo de acción de CBD con el THC. Este sí se une directamente a los receptores, ¿no? Y es por eso que el efecto es diferente.
Y por otro lado, pues, otras diferencias en cuanto a cómo actúa con el sistema endocannabinoide y con los endocannabinoides. Acá, como se dan cuenta, he mencionado anandamida y 2-AG, que son los componentes que nosotros producimos, que no son de la planta, ¿no? Bien, entonces vamos a seguir hablando de esta situación y también de los efectos adversos, ¿no? Aquí hay una diferencia. El paciente que toma CBD y el paciente que toma THC tiene diferentes perfiles en cuanto a efectos adversos. No hay que asustarse, tampoco son efectos adversos, pues, qué sé yo, intensos o que van a llevarlo a una persona a la emergencia, no. Pero pueden haber algunos efectos diferentes, por ejemplo, una percepción diferente de la realidad, cierta desorientación, pero siempre y cuando lleguemos a dosis que van a ser intoxicantes, ¿no? Aquí no vamos a llegar a eso, vamos a usar una dosis que vaya a ser la mínima para luego ir titulando de acuerdo a la respuesta. Entonces, ¿cuál es esa dosis mínima? Yo les voy a dar esa información. ¿Cómo vamos a ir elevando la dosis y cómo le vamos a indicar al paciente que vaya elevando el número de gotas de acuerdo a cómo se va dando el efecto? Les vamos a dar también una plantilla de la tabla de titulación que usamos y finalmente cómo el paciente logra esta dosis terapéutica que, como digo, es diferente. Yo tengo pacientes con Parkinson que usan el mismo aceite, pero uno usa 3 gotas, otro usa 4 gotas, otro usa 8 gotas, otro usa una gota. Miren las diferencias usando un mismo aceite y es porque la tolerancia, ¿no? Y el metabolismo de esa persona es diferente. Esto tiene mucho que ver con los receptores. Pueden haber personas con muchos receptores, como pueden haber personas con escasos, e incluso algunas personas que ya han hecho alguna tolerancia, y ahí viene la diferencia en cuanto al número de gotas y dosis, ¿no? ¿Cómo se caracterizan esos efectos adversos? ¿Cómo manejarlos, ¿no? Si también pueden ser parte de un periodo de adaptación, claro que sí. ¿Cuántos días dura y cómo lidiar con los efectos adversos? Esto lo tocaríamos ya en el curso. Muy bien. Ahora, en cuanto a CBN, es el componente que usamos en el insomnio, ¿no? Es el inductor de un sueño profundo, de este sueño no REM, que finalmente es el sueño que nos permite descansar, y cómo lo estamos usando, en qué concentraciones, ¿no? Y pues, ¿qué relación puede tener con el THC? También algo interesante. Genera alteración de conciencia, cuáles son sus efectos, cuál es el mecanismo de acción y cuáles son los efectos adversos. Ya lo tocaríamos en el curso, ¿no? Muy bien. Luego tenemos el CBG. Habíamos mencionado que no solamente, pues, vamos a usar el CBN, el CBD y el THC, sino también este componente que es el cannabigerol. ¿Para qué se utiliza? ¿No? Acá, pues, ponemos esta pista de mamá porque tiene que ver mucho con el tema pediátrico, ¿no? Con esta situación en cuanto a autismo, a trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Proviene del THC, sí es cierto, perdón, aquí estamos, proviene el CBN, ¿no? Pero en cuanto al CBG, es la madre, es el cannabinoide que se va a finalmente pues a descarboxilar o va a continuar su evolución al THC y al CBG, ¿no? Es como un paso antes del THC y el CBD, está mejor explicado así, ¿no? Por eso se conoce como el cannabinoide madre. ¿Qué efectos tiene? ¿Qué propiedades terapéuticas? ¿Cómo lo estamos aplicando? ¿En qué situaciones, ¿no? Y acá, como les había mencionado, el efecto neuroprotector es interesante. Acá estamos promoviendo desarrollo. Hay un tema de neurogénesis que el cannabis puede promover y esto tiene mucho que ver con el CBG. El mecanismo de acción y también efectos adversos los tocaríamos ya en el curso. Muy bien, entonces esto es en resumidas cuentas lo que vamos a ver en el curso que vamos a lanzar de endocannabinología, los compuestos de la planta, los fitocannabinoides que ya hemos mencionado, los efectos terapéuticos, los efectos adversos, en qué diagnósticos, en qué pacientes usarlos, cuál es la toxicidad de ellos, si es que existe una dosis o no letal. Hablar también del THC y la dependencia que se puede dar. Hay que tener en cuenta que la adicción a la marihuana es real, ¿no? No hay que, pues, qué sé yo, hablar en el sentido de que, bueno, vamos a decir que el cannabis no es adictivo. No, en absoluto. Aquí hay que ser muy realistas, muy crudos, ¿no? Los pacientes que han, o en todo caso, las personas que han generado una adicción al cannabis, no es que no exista, se puede dar una adicción al cannabis. Evidentemente en el uso médico no ocurre, y es porque nosotros manejamos la dosis, manejamos también las concentraciones y
pues de esa manera evitamos que un paciente se intoxique, porque finalmente lo que genera la adicción o la dependencia al cannabis es la intoxicación, es una dependencia psicológica. El paciente quiere ese efecto psicotrópico que no estamos buscando en el uso medicinal, pero que vamos a hablar, y porque puede haber una dosis en un aceite que pueda generar una alteración de conciencia. Y si eso pasa en el paciente, yo les voy a dar las herramientas para manejarlo. No les voy a mentir, muchos pacientes en algún momento me han dicho, doctor, he sentido menos dolor, pero me he sentido también diferente, he sentido una alteración en cuanto a la percepción del tiempo y le puedo decir que he sentido algo parecido a lo que yo sentía cuando fumaba la planta en mis años de adolescencia. No es lo que estoy buscando. ¿Qué podría hacer, doctor, para manejarlo, ¿no? Entonces, como les digo, aquí no es que vayamos a no tocar la parte mala de la planta. Hay que hablar tanto lo malo como lo bueno. Y finalmente, aprender a llevarlo de una forma en la que se eviten situaciones de dependencia, y es por eso que estamos dando estas herramientas a través del curso. Muy bien. Y bueno, también la diferencia entre este tema de los alucinógenos, que es una situación que no es correcta. El cannabis puede ser intoxicante, mas no generar ningún tema alucinógeno ni psicótico. Y por otro lado, el trastorno por uso de cannabis, que tiene que ver mucho con la dependencia al cannabis, que no se da en el uso médico. Yo les comento que estos 5.000 pacientes que he visto en estos 4 años, ninguno ha generado ninguna dependencia al cannabis. El cannabis se puede suspender de golpe. Esto no hay que quitarlo poco a poco, como sí se hace con muchas pastillas. Hablando de las benzodiazepinas, nuevamente, el alprazolam. Una persona que lo toma 2 años continuos no puede parar de usarlo de un momento a otro. Va a tener un síndrome de abstinencia, se va a sentir peor. Esto hay que cortarlo poco a poco, hay que hacer una disminución progresiva de la dosis. Eso no pasa con el cannabis. El paciente que usa cannabis, si de un momento a otro quiere dejarlo usar, lo puede hacer. No va a tener un efecto rebote, no va a tener un síndrome de abstinencia. Eso no pasa en el uso médico. Como sí puede ocurrir en el uso irresponsable, uso adulto o recreativo, como lo queramos llamar, y vamos a ver ahora cómo es que se diferencia esos aspectos, ¿no? Muy bien, las vías de administración. Esto es un tema muy interesante porque las farmacias no ofertan las mismas vías de administración. Nuevamente, hablando de la farmacia de Digemit que está en San Miguel, que puede vender cannabis, solamente vende aceites sublinguales, no vende otras opciones. Entonces, la idea es también darles las herramientas en cuanto a qué otras opciones en cuanto a vía de administración llevar, cómo llevarlas y en dónde obtenerlas, ¿no? Acá tenemos, pues, estas vías en cuanto a la sublingual y tópica, que son las principales, les podría decir. Hoy en día, los pacientes que vemos, la gran mayoría usa o aceites sublinguales o cremas, pomadas, gel e incluso otras situaciones tópicas, ¿no? Son las dos principales, la vía tópica y la vía sublingual, pero no son las únicas, ¿no? Entonces vamos a hablar de cuál es pues el tiempo, ¿no? De efecto que se tiene por cada vía, cuál es la biodisponibilidad. Por otro lado, el cuadro clínico, que sería el indicado, ¿no? Por ejemplo, en un paciente con psoriasis, yo utilizo la vía tópica porque tiene lesiones, ¿no? Tiene las lesiones psoriásicas, descamativas, pruriginosas, pero también voy a usar la vía sublingual, porque el paciente con psoriasis ya tiene una situación de inestabilidad emocional que condiciona la aparición de los brotes, de las lesiones en los pliegues, estas lesiones blanquecinas que se descaman, evidentemente la han visto, ¿no? Entonces, en un paciente con psoriasis voy a usar dos vías de administración, como también puedo aplicar lo mismo en un paciente con Parkinson. Entonces, la idea es hablar de cuáles serían, pues, las convenientes según cada caso. La vía sublingual, la más usada en el Perú, de cajón les podría decir que es la más usada, es, pues, la gran mayoría de pacientes usa aceites sublinguales. Me parece que para mí es la mejor, porque permite regular muy fácil el número de gotas y eso nos permite llegar a la dosis terapéutica, ¿no? Por otro lado, pues es la que genera un efecto bueno en cuanto a tiempo, ¿no? O tiempo terapéutico o tiempo de efecto que pueda mantenerse, es absorción intestinal, gástrica, y esto también condiciona de que pueda llevarse pues muy bien con una o dos dosis al día, ¿no? ¿Cómo se aplica? ¿Cuál es el tiempo de inicio? ¿Cuántas horas dura?
cuál es la vía de disponibilidad, cuál es la dosis inicial según el tipo de aceite, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta que no es un solo tipo de aceite, por favor, eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Me he entrevistado con muchos empresarios, ¿no? Y emprendedores del cannabis, y cuando yo me he presentado como médico experto en cannabis y les he dicho, ¿me pueden pasar eh, el catálogo de aceites que venden? Me dicen, Catálogo, tenemos un solo aceite. Uno funciona para todo". Y ahí me doy cuenta que no saben nada de esta ciencia, ¿no? No puede existir un solo aceite de cannabis, eso es incorrecto. Uno no va a solucionar todos los casos que podemos. Entonces, hay que tener en cuenta eso. No existe un solo aceite. Y cuando hablamos de aceites sublinguales y hablamos de solamente CBD, también puede haber variantes. Como yo les dije, yo empecé con un aceite de CBD, perdón, al 3%, y ahora usamos otras concentraciones y ahí también hay diferencias y estamos hablando de solamente un tipo de aceite. Otro puede ser el que tenga THC, otro el de CBG, otro el de CBN. Esto lo vamos a aprender en el curso. La vía oral, ¿no? Que esta se utiliza, a diferencia de la sublingual, es la que se utiliza con gomitas, ¿no? Hoy en día son muy conocidas las gomitas de melatonina. ¿Quién nos las ha escuchado, no? Gomitas de melatonina para dormir, gomitas con zinc, con magnesio. El cannabis no se queda atrás. También tenemos gomitas con CBD, con THC y otros fitocannabinoides, y hay que determinar en qué casos usarlos, en qué pues paciente sería conveniente definir, cómo es que se tiene que usar, cuánto tiempo dura, cuánto se da el tema del efecto, la biodisponibilidad, cuánto es la dosis inicial, cuántos miligramos ponerle a cada gomita, ¿no? Y determinar también qué diagnósticos serían los ideales. La vía tópica, la segunda más usada. El gel, muy bueno para dolor neuropático. El descontracturante o pomada, muy bueno para rigidez. Entonces vamos a hablar de eso, de en qué pacientes yo he usado la vía tópica y me va muy bien, y la complemento con la vía sublingual, ¿no? Entonces, hablar de cuáles son las opciones, qué concentraciones usar, cómo hacer una receta de una crema, de una pomada, de un gel de cannabis, cómo se aplica, cada cuánto tiempo, cuánto dura el efecto, la frecuencia de uso, los efectos terapéuticos y demás situaciones. Ya desmenuzamos todo esto en el curso. La vía inhalatoria no pirolítica, y esto ha sido una novedad. Yo les comento que yo no empecé con pues estas opciones vaporizadas de cannabis. Esto ha sido algo que ha empezado hace máximo 1 año o 2 años, ¿no? Ya las farmacias lo tienen. Es una situación buena porque el efecto es inmediato. No, no es como el aceite. Yo les comento que el aceite sí necesita un tiempo, ¿no? Para poder sentir un efecto. Pero cuando hablamos de una vía inhalatoria no pirolítica, y cuando hablo de no pirolítica me refiero a que acá no hay combustión, aquí estamos hablando de vaporización, ¿no? Esto es vapor, pues vamos a determinar un efecto muy rápido, pero de corta duración. Entonces hay que dejar en claro cuáles serían los pacientes candidatos a una vía inhalatoria no pirolítica, quizá un dolor agudo y no tanto un dolor crónico, ¿no? Quizá una situación de ataques de pánico que uno tenga que actuar rápido, ¿no? Podría ser lo conveniente. Vamos a hablarlo, vamos a ver qué concentraciones se usan, si es CBD o THC, vamos a definirlo, y también cuáles son las farmacias que lo comercializan y cuál es el tiempo de duración, cuál es la biodisponibilidad y los efectos adversos, ¿no? Es una vía de administración muy contemporánea, muy reciente, podría determinar, pero que ya he tenido tiempo usándola, no tanto como con el aceite sublingual, pero ya me ha permitido definir la dosis también y cómo llevarlo. Entonces, un resumen, las vías de administración que ya hemos visto, cómo se aplican, cuál es el tiempo de inicio de los efectos, cuántas horas dura, cuánto es la biodisponibilidad, cómo llevarlo en cuanto a medicamentos, que eso no está acá, pero es un tema que voy a tocarlo, ¿no? En la interacción medicamentosa, en qué momento tomo el aceite, en qué momento tomo mi fluoxetina, en qué momento tomo mi alprazolam, en qué momento voy a usar mi levodopa, mi viperideno, mi amitriptilina, no lo sé, pero la idea es que hay que tener en claro que no es que el paciente que va a usar cannabis va a usar solo cannabis. Yo podría decir de que del total de pacientes que veo, 40% usa solo cannabis y 60% usa cannabis con otras pastillas, con otros suplementos, con otras situaciones en cuanto a la terapéutica. Entonces, hay que poner en claro que
Se puede usar el cannabis con otras pastillas, reduce la dosis de las pastillas a largo plazo e incluso logra suspender algunas y algunas se quedan también, como ya había mencionado. Yo tengo muchas pastillas que les tengo muy buen concepto y agradezco que estén ahí. Formulaciones, y acá ya estamos hablando de estos 10, más de 10 tipos de aceite que yo puedo formular, ¿no? Vamos a hablar de, primero, diferencias de los extractos, ¿no? Antes se hablaba de cannabis sativa, cannabis indica, cannabis ruderalis. Eso ya quedó en el pasado. Ya cuando hablamos de una situación que pueda definirse con tipos de aceite y con diferentes concentraciones y diferentes compuestos, ya esta denominación quedó en el olvido. Hoy usamos otro tema, otro tipo pues, de tipología, por decirlo así, de clasificación de las fórmulas de cannabis. Y antes de ello quería hablar de los extractos. Como bien había mencionado Hernando, pues estos extractos se importan al Perú, ¿no? El Perú es comprador de cannabis producido fuera. Me encantaría que sea producido en el Perú, pero lamentablemente el mercado informal no permite que una empresa pueda subsistir fabricando cannabis porque pues ya las obvias razones es que las personas no van a comprárselo, ¿no? Y es por eso que la primera empresa que produció cannabis en el Perú lamentablemente cerró operaciones y ahora hemos tenido una novedad que ha vuelto a empezar con estas operaciones en cuanto a producir cannabis. Me parece muy bueno, porque la idea es que nosotros podamos producir nuestro propio cannabis en nuestra tierra peruana. Es excelente para cultivo. Nosotros en agricultura somos pioneros. Exportamos palta, exportamos una serie de frutas y evidentemente podemos producir cannabis, pero lamentablemente tenemos que ir luchando con ese mercado informal que no permite que las empresas se puedan regular y puedan invertir su dinero en producir cannabis y ser rentables, ¿no? Entonces, nosotros importamos extractos y los extractos que importamos pueden ser full spectrum, pueden ser broad spectrum o pueden ser aislados. Vamos a determinar esas diferencias. ¿Qué significa full spectrum? Que tiene todos los componentes de la planta, incluso clorofila, que es totalmente saludable y es muy buena. ¿Qué significa broad spectrum? Que no tiene THC, que es el componente que por mucho tiempo se pensó que era el negativo, el malo, ¿no? El que no es medicinal. Pero hay algunos casos en los que no es necesario usarlo. Y ahí usamos el broad spectrum, ¿no? Que es este espectro amplio pero sin THC. Y también el aislado, que yo le comento que lo usamos más para opciones tópicas, porque realmente usar un aislado en un aceite no va a generar el mismo efecto terapéutico que en un full spectrum, ¿no? Y esta es la razón por la que nosotros decidimos abrir nuestra farmacia, porque ya tuvimos mucha experiencia con otras farmacias, entre ellas la Universal, entre ellas la misma farmacia de la Digemita en San Miguel, entre ellas otras que han aperturado especialistas en cannabis, pero lamentablemente usaban aislado. Y cuando yo llegaba a mi paciente y le decía, ¿cómo le ha ido con el aceite? Me decía, doctor, le comento que el aceite ha sido lo mismo que tomar agua. Y para mí era totalmente decepcionante y el paciente ya no quería darle una segunda oportunidad al cannabis. Cuando iba a la farmacia y le preguntaba qué fórmula o extracto han usado, me decían aislado. Y ahí viene el error. ¿Y por qué usan el aislado? Porque es más barato, pero no priorizan la salud del paciente. Evidentemente, el aislado lo hace barato, hace que uno pueda ganar más, pero realmente no vas a ver un cambio en el paciente y el paciente no va a volver a comprarlo. Incluso va a perderle fe a la planta. Y es por eso que un mensaje, que si bien es cierto es propio del curso, pero lo dejo aquí, es usar siempre el full spectrum. Si por ahí una farmacia le ofrece, ¿no? Su catálogo de cannabis, ustedes pregúntenle siempre, ¿qué extracto usan? ¿Extracto full spectrum, broad spectrum o aislado? Si no saben la diferencia, ni le respondan porque no conocen. Pero si les dicen usamos full spectrum, bien, pueden prescribir de esa farmacia. Es una buena noticia que usen un extracto full spectrum. Están priorizando la salud, porque finalmente, como digo, que contenga todos los componentes hace que el efecto terapéutico sea mayor. Formulación de cannabis, y acá vienen los porcentajes, ¿no? Van desde 2,5% hasta 40%. Y aquí hemos puesto algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, un paciente con ansiedad, con ataques de pánico, que yo les había dicho que requiere de CBD, va a usar un aceite como el primero. Full Spectrum, que tenga todos los componentes de la planta, que no usen un aislado ni un Broad Spectrum, que va a ser como un, qué sé yo, como dar una pastilla
genérica, ¿no? Pero bueno, ya se ha demostrado que lo genérico y lo de marca es lo mismo, pero bueno, estoy dando como una comparación, ¿no? Lo genérico se sabe que es menos efectivo que una pastilla que sea de marca, ¿no? Lo mismo pasa en el cannabis. Hay, por decir, el genérico, entre comillas, ¿no? Que es el aislado, pero el full spectrum es el de marca. No es una comparación exacta, pero estoy dando por ahí algo para poder entenderlo, ¿no? Entonces usaría un full spectrum CBD al 10% un paciente quizá con ataques de pánico. Pero un aceite, perdón, pero un paciente con dolor usando al tramadol, usando ketorolaco, usando otros analgésicos, usaría un aceite como el de abajo, ¿no? Con THC. Y acá estamos hablando de que ya hay un porcentaje mayor al 1%. ¿Y qué quiere decir que tenga más de 1%? Que ya vamos a usar nuestro recetario especial, ¿no? Así se le llama. Esto nos lo da la Digemit a todos los médicos. Hernando justo comentó que nosotros vamos a ayudarles a poder tramitarlo. Se recoge muy rápido en Digemit, en Jesús María, en Tizón y Bueno. Ahí está el local donde se puede recoger estos talonarios. Se hace un pago al Banco de la Nación, se determina cuántos talonarios y en 2 semanas ya podemos recogerlos y empezar a, pues, prescribir aceites con más de 1% de THC. Este aceite que está abajo, que tiene 2,5 de THC, se tiene que prescribir con una receta a mano, con 3 copias. Y un aceite que tiene CBD al 10% se puede prescribir con una receta totalmente básica, la receta común, que esto lo podemos hacer a mano e incluso lo puedo hacer impreso también. Yo tengo recetas de CBD que son virtuales. Entonces, toda esta situación vamos a hablarla en el curso y finalmente determinar si un paciente con tramadol va a usar THC al 2,5%, cómo le damos la receta. Si un paciente con epilepsia y llevándole levetiracetam sigue convulsionando, vamos a usar CBD al 10%, cómo hacer la receta, ¿no? Entonces, vamos a hablar de esta situación de cómo formular estos más de 10 tipos de aceite que habíamos discutido. Quimiotipos, yo les había dicho que hablar de sativa, de índica y de ruderalis ya quedó en el olvido. Ya no usamos esas clasificaciones. Ahora usamos estas. El quimiotipo 1, el quimiotipo 2 y el quimiotipo 3. ¿En qué se diferencian? En que el quimiotipo 1 va a ser predominante en THC, pacientes con dolor. En el quimiotipo 2 va a haber predominancia en THC y CBD. Van a estar los dos en mismas concentraciones. Pacientes con Parkinson, con fibromialgia, pacientes que además de dolor tienen problemas de ansiedad, inestabilidad emocional. Y finalmente el quimiotipo 3, predominante en CBD. Acá no va a haber THC. Acá no va a ser necesaria la receta especial. Aquí vamos a usar una receta común o incluso impresa. ¿Qué pacientes vamos a usar? Van a ser los candidatos a este quimiotipo 3? Epilepsia, autismo, trastorno de ansiedad generalizada, esquizofrenia, pacientes que no tienen dolor por ningún lado. Vamos a también determinar cómo hacer esta conversión de miligramos a mililitros, que es algo muy rápido, que lo hemos aprendido en farmacología, que evidentemente los pediatras lo manejan mucho, incluso también los mismos nefrólogos manejan esta situación, cómo sacar la situación en cuanto a miligramos y hacer el cambio de gotas a miligramos, ¿no? Que es algo bastante básico, pero hay que repasarlo, ¿no? Acá viene el tema de cada mililitro. En algún momento me dijeron que 20 gotas era un mililitro. Con aceites aplica diferente la regla. Estamos hablando de entre 25 a 30 porque vamos a tener en cuenta también el diámetro del el gotero, es decir, de esa tapita que finalmente va a ayudarnos a aplicar el aceite, ¿no? Muchas veces el diámetro en la gota es más grande, más chica, entonces entre 25 a 30 sería la conversión y definimos así los miligramos. Presentación de los frascos, hay frascos de 10 mililitros que son los que se comercializan en la farmacia de Digemit. La Digemit solamente comercializa frascos de 10 mililitros. Eh, por otro lado tenemos pues frascos de 15, de 20, de 30 y de 50. Ahora, no todas las farmacias usan estos tamaños. Estoy usando a Sativa como la referencia, pero les comento que hay diferencias en los tamaños también, ¿no? Para provincia, los aceites en frascos de 50 son los mejores, porque vamos a hacer un envío, que hacemos envíos por medio de Shalom. El paciente está en Iquitos, tiene Parkinson, no va a poder hacer envíos todo el tiempo.
mejor un aceite de 50 mililitros. Yo recomiendo empezar con uno de 10, porque como les digo, tenemos que determinar la dosis terapéutica y el tipo de fórmula que vamos a usar. Y ir con uno grande la primera consulta no es conveniente. Va a invertir demasiado el paciente y no está seguro si le va a funcionar o si es el tipo correcto en cuanto a aceites o fórmulas de cannabis. Bien, ¿cómo se pueden debilitar? ¿Cómo mantenerlo? Les adelanto que no es refrigerado. Muchos pacientes están refrigerando su aceite de cannabis. No es correcto hacerlo. Y también el tamaño y cómo llevar el tamaño al número de gotas y determinar cuánto le va a durar también el medicamento, ¿no? Un aceite de 10 mililitros trae 300 gotas, ¿cuánto le duraría? Sacar también esos cálculos. El paciente siempre pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo me dura el aceite? Y nosotros como médicos tenemos que tener esa herramienta para darle también esta información. Bien, entonces, haciendo un resumen de las formulaciones y medicamentos, cómo sacar miligramos de acuerdo a las gotas, cómo determinar el tipo de aceite, también la dosis, cómo almacenarlo, cuánto tiempo va a durar el aceite de acuerdo a la vía de administración, qué presentaciones vamos a usar, gomitas, aceite sublingual, cremas, ¿no? Y finalmente sacar este tema de los miligramos que nos va a ayudar porque no es correcto hablar de gotas cuando estamos en un idioma más técnico, ¿no? Cuando uno habla de, pues, medicamentos, y este es un medicamento, tenemos que hablar de miligramos, ¿no? No es que yo diga, ay, sí, yo a un paciente le estoy dando 4 gotas de un aceite de cannabis. ¿Qué es eso, no? No, lo que deberíamos decir es, le estoy dando 2,5 miligramos de THC en una fórmula sublingual full spectrum y eso es lo correcto. Y esos 2,5 miligramos equivalen a 4 gotas. Entonces ya estamos hablando de miligramos. Es lo que deberíamos pues tener como un idioma eh, más técnico, ¿no? Siendo profesionales de la salud los que estamos manejando la situación. Bien, la receta médica, la prescripción, cómo es que se tiene que dar, quién la sella, quién la firma, cómo elaborarlo. Yo había mostrado este tema del talonario, cómo obtenerlo, cuánto tiempo dura la receta médica, ¿no? Les adelanto que no es lo mismo que usar, pues, petidina, ¿no? Esta receta yo la puedo usar para petidina, pero solamente vale 3 días. ¿No? Quizás las personas que trabajen en hospitales del MINSA de salud saben que estas recetas solamente duran 3 días para los psicotrópicos como la petidina, como la morfina y demás, ¿no? En el caso del cannabis, esta receta vale 30 días. Entonces, esto es una información que les adelanto, pero hay que tenerla en cuenta porque muchos pacientes pueden haber pensado que esta receta solamente dura 3 días y que en 3 días ya tienen que comprarlo. No es así. Acá han hecho una diferencia, ¿no? La DIGEMIT en el programa de cannabis ha determinado que esta receta dura 30 días, como también la receta de CBD puede durar 30 días, ¿no? Ahora, ¿hasta cuánto tiempo podemos poner de tratamiento en la receta? Porque no es que yo solamente pueda poner un aceite que dura 30 días, puedo darle a un paciente una receta para más de 30 días, ¿no? Un paciente, como digo, de provincia. Hay que también definir cómo y cómo llenar la receta, cómo definir la prescripción. Y ustedes, si te, bueno, acá no se lee, pero si ustedes ven, yo en todas mis recetas pongo full spectrum, ¿no? Voy a buscar quizá una que se note para que ustedes puedan determinar que mi cámara no es la mejor, pero acá como pueden ver yo pongo full spectrum en todas mis fórmulas para que la farmacia no cambie la fórmula. Y ahí viene el problema finalmente con el paciente, ¿no? Bien, esta es la receta común para un paciente con epilepsia, para un paciente con ansiedad que no va a requerir de más de 1% de THC. En el curso le vamos a dar un talonario con esta receta. También le vamos a dar una plantilla para que lo puedan hacer de manera virtual, porque como les comento, yo uso recetas virtuales, tengo mi sello virtual, mi firma virtual, ¿no? Para pues pacientes que requieren de solamente CBD o de menos de 1% de THC y también la famosa receta de estupefacientes y psicotrópicos que se utiliza para fórmulas mayores de 1% de THC y como digo, pacientes con dolor, ¿no? También estamos dando pues recomendaciones del uso de cannabis. El paciente hay que tener en cuenta que tiene que saber en qué momento tomarlo, en ayunas, después de los alimentos, qué tanto distancia con los medicamentos, cómo almacenar el aceite, ¿no? Cómo hacer de que finalmente no se pierda el efecto terapéutico y toda una serie de situaciones que nosotros tenemos en las recomendaciones de nuestras recetas, que estas recetas son elaboradas por nosotros mismos. Tenemos también un formato de historia clínica que nosotros mismos lo hemos elaborado. Realmente
hemos hecho todo este camino, hemos recorrido este camino nosotros mismos, porque como digo, no teníamos las herramientas. No es que yo vaya al MINSA y les diga, quiero volverme experto en cannabis, denme un curso, denme una guía práctica, denme una receta, denme un formato de historia. No, no podemos. Es muy reciente la situación como para pedirle al MINSA que haga eso, ¿no? Y no hay manos tampoco. Entonces, es la cruda verdad. Bien. Bueno, en consideraciones, las fórmulas magistrales, las cuales son preparadas en una farmacia magistral. La vigencia es de 6 meses de esta fórmula magistral. Por otro lado, hay productos terminados que tienen registro sanitario. No son realmente la mayoría. Hay pocos productos terminados. Hoy en día la mayoría de fórmulas son fórmulas magistrales, no tienen registro sanitario, no duran 2 años como los productos terminados, pero es lo mejor, porque esto nos permite no estandarizar, poder hacer variaciones en cuanto a las fórmulas, ¿no? Entonces, esa es la situación. Aprender cómo hacer la receta, ¿no? Médica y finalmente, pues, un tema de los casos clínicos, que yo voy a hablar de mis casos clínicos, pero en el curso, y en este caso voy a darle la posta a Hernando para que nos pueda despedir, desde ya agradecerles por su tiempo, por haber permanecido en la charla, ya siendo casi bueno, ya las 10 de la noche, simplemente hacemos el cierre, espero que les haya servido esta información que les hemos brindado. En caso estén interesados en el curso, bienvenidos para que de esta manera puedan abrirse a una terapia natural que está dando muy buenos resultados. Por mi parte, pues ha sido todo. Yo me despido y ha sido un gusto poder pues estar con ustedes hoy. Voy a ahora darle esta, esta posta a Hernando. Conmigo será hasta la próxima charla. Ha sido un gusto. Que tengan muy buenas noches. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que la parte del doctor Raúl Lama haya sido de su agrado. Y bueno, básicamente yo voy a continuar con el tema de la charla, pero ya cerrando un poco el tema de la misma charla. Bueno, básicamente, ¿quiénes somos? Somos Chloe, el consultorio médico con más de 5.000 pacientes atendidos desde el 2020 y somos también la Botica Sativa y los dos nos hemos unido básicamente para poder lanzar este curso de cannabis medicinal debido a la experiencia que tenemos con el tema de los pacientes y también la experiencia que tenemos con el tema de la preparación de medicamentos en base a básicamente no mala experiencia porque sí hemos tenido muy buenos resultados con otras farmacias, pero en esta deficiencia de las otras farmacias que priorizan o básicamente tienen ese desconocimiento con respecto al tema del cannabis medicinal, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es Chloe? Bueno, somos un consultorio que se encuentra en Miraflores. Ella es Leslie, nuestra secretaria. Y bueno, es un consultorio netamente de cannabis medicinal. Estamos implementando poco a poco también otras ramas, como medicina integral, como psicología, nutrición, terapia física, que también vienen muchos pacientes con ya un terapeuta físico, una psicóloga. Pero a veces cuando empiezan con el tema de cannabis, a veces la psicóloga o el terapeuta físico no son muy o sea, no van mucho con el tema de cannabis o desconocen de ese tema. Y bueno, básicamente Chloe es salud y esperanza, ¿no? Brindando una esperanza a nuestros pacientes que con la medicación actual no están logrando tener una buena calidad de vida de todo, porque sabemos de que la medicación actual funciona bastante bien. Tiene muchos estudios, obviamente bastante tiempo de investigación, bastantes años de investigación, y no es que queramos básicamente retirar la medicación actual, sino que lo que queremos es complementarla. Y básicamente tenemos 5.000 pacientes atendidos con toda nuestra experiencia, errores que hemos cometido al inicio, como cualquier otra empresa, como cualquier otra persona que inicia con algo nuevo. Ahora, básicamente, en base a todos esos errores, hemos podido desarrollar manuales de dosis iniciales y otras herramientas que se van a brindar en el curso, ¿no? Y somos un consultorio médico que logra dar una mejor prescripción al paciente y un mejor seguimiento, ¿no? Y bueno, acá básicamente en la imagen está una marcha que se hizo en el 2017, parece, para poder solicitar que se dé una ley de cannabis medicinal, ¿no? Y Carlos Alcántara, o Machín, utiliza cannabis en su hijo y nos indica, básicamente, en Perú 21, yo siento la diferencia cuando mi hijo toma el cannabis y cuando no. Y bueno, ¿qué es Sativa? Bueno, la botica Sativa Farm se encuentra en Jesús María. Estas son las fotos de la botica. Y básicamente es la primera botica en contar con 4 cannabinoides. Normalmente todas las boticas cuentan con CBD y THC.
nosotros hemos decidido lanzar el CBG, el CBN, porque el CBG básicamente complementa todos los efectos positivos del CBD y el THC, mitiga los efectos psicotrópicos del THC. El CBN es básicamente como un 10% del THC y ayuda con la parte del sueño bastante bien. Y la primera botica en priorizar la calidad del full spectrum, no usando isolado, salvo la receta lo indique, ¿no? Porque hay algunos doctores que lo utilizan aislado y está bien, porque les puede ir bien a sus pacientes. Y también hay casos donde el tema de comorbilidades o antecedentes psiquiátricos familiares puede ameritar un uso de un CBD aislado libre de THC, ¿no? Porque el full spectrum siempre tiene un poquito de THC y eso es lo que hace que el CBD mejore, ¿no? Entonces, es el efecto séquido o el entourage effect que se suele conocer y lo vamos a hablar bastante en el curso, ¿no? En un año hemos atendido a más de 3.500 pacientes, básicamente por la calidad de los medicamentos que tenemos y la efectividad, ¿no? Entonces los pacientes vuelven a retomar a nuestra farmacia de manera continua debido a que son muy buenos medicamentos y de alta calidad. Y también controlamos mucho la calidad de los medicamentos, ¿no? Nos hemos tomado bastante tiempo antes de abrir, a pesar de que teníamos ya los permisos, para poder lograr conseguir los mejores medicamentos y ahí, o sea, los mejores insumos. Hay insumos que solamente nosotros, si bien lo compramos en una droguería, pero la droguería solamente lo importa a pedido de nosotros, porque no lo utiliza otras boticas. Entonces, evaluamos bien el COA, que es el certificado de análisis de laboratorio del insumo, y verificamos que es acorde a lo que nosotros requerimos o a lo que nuestros pacientes requieren, ¿no? Bueno, ¿por qué hacer un curso de endocrinología? Bueno, básicamente, ya les comenté, somos un consultorio médico. Creo que quién mejor que enseñarles a prescribir cannabis medicinal o darle toda la información sobre cannabis medicinal que las mismas personas que atienden a los pacientes. Y qué mejor personas de darles el tema de cómo son los medicamentos que la misma botica que atiende a sus pacientes y porque sus pacientes merecen calidad de vida, merecen tener un complemento que les permita tener salud y esperanza, básicamente, ¿no? Porque a veces han perdido la esperanza, la fe y bueno, y eso el cannabis a muchos pacientes les devuelve, ¿no? Finalmente, el cronograma del curso, y entrando más un poco al tema del curso, el curso inicia el 3 de septiembre, martes, y bueno, se divide en 7 módulos y 2 módulos extra, ¿no? El módulo uno es la bienvenida, la misión y expositores. También tocamos historia del cannabis ya más a profundidad, la regulación para el uso del cannabis, el sistema endocannabinoide a profundidad. En el módulo 2 vamos a ver el tema de botánica y bioquímica del cannabis, farmacología del cannabis y sus derivados, es decir, a profundidad el tema del CBD, el THC, el CBN, el CBG, los fitocannabinoides. En el módulo 3 vamos a ver las vías de administración de cannabis medicinal, cómo se emplean cada una, a profundidad, materias primas de cannabis medicinal y sus excipientes. Los excipientes generalmente son aceite de coco, puede ser la misma goma masticable, puede ser la vaselina, que es para el tema de las pomadas, o la crema no iónica para el tema de cremas. Preparados magistrales con cannabis, también vamos a ver en el módulo 3. Finalmente, bueno, en el módulo 4 dosificación de cannabis medicinal, prescripción de cannabis medicinal, y en el módulo 5 6 y 7 vamos a ver netamente casos clínicos y cómo es que ayuda el cannabis en los diferentes desórdenes pediátricos, por ejemplo, autismo, TDAH, Asperger, síndrome de Down, síndrome de West, desórdenes psiquiátricos como ansiedad, TAG, depresión, insomnio, bipolaridad, esquizofrenia, desórdenes neurológicos como podría ser básicamente el tema de Parkinson, Alzheimer, demencia senil, demencia vascular, entre otros, dolor crónico, trastornos reumatológicos como podría ser artritis reumatoide, artrosis, fibromialgia, que también podríamos incluirlo dentro de ahí. Y también el módulo 7 vamos a estar viendo el tema de cáncer y quimioterapia, ¿no? Si bien el tema del cannabis no es que cure el cáncer, pero sí ayuda a mitigar los efectos secundarios del mismo cáncer y del mismo quimioterapia, que podría ser náuseas, vómitos, falta de apetito, dolor oncológico. A pesar de que hay estudios pequeños donde dice que activan las células NK, las natural killer, pero todavía no son muy contundentes. Hay estudios en ratones que básicamente se han eliminado el cáncer, el tumor, pero aún no podemos afirmar eso porque no hay estudios a grandes rasgos con metaanálisis, doble ciego, randomizado y bueno, todo lo que se requiere para poder decir a ciencia cierta que podría eliminar. Pero sí hay pequeños indicios, ¿no? Entonces nos da bastante esperanza. ¿Y cómo llevar una consulta médica de cannabis medicinal?
Ese es el final del módulo 7. Y lo que nos diferencia también es el tema del módulo extra uno, que es una rotación virtual en cannabis medicinal, es decir, vamos a tener la oportunidad de poder estar presentes previo, obviamente, a coordinación con el paciente, autorización del paciente, en una consulta inicial y en una consulta de seguimiento de cannabis medicinal. Y en el módulo extra 2 vamos a tener una visita a la botica, es decir, vamos a poder recorrer toda la botica, cómo se elabora el medicamento, también van a poder tener un descuento de 50% en un medicamento pequeño de CBD y poder ver cómo es que se elabora su medicamento, cómo es que pasa todo el proceso, conocer los insumos, ver los insumos de cannabis, tanto de THC, CBD, CBN, CBG, cómo se elaboran los medicamentos. Entonces, bueno, el material del curso, básicamente es un anillado de cerca de 70 páginas, en las cuales les damos a ustedes un listado de cómo ayuda el cannabis en cada diagnóstico, un listado de fórmulas magistrales, un manual de cómo lidiar con efectos adversos, un manual de dosis inicial sugerida. Este manual de dosis inicial sugerida está dentro de este anillado, pero también va a estar en un anillado enmicado, en el cual, ahorita más adelante vamos a ver el manual, le indica la dosis inicial sugerida a dar. Eso es muy importantísimo porque es la primera dosis que uno le va a dar al paciente. Y bueno, básicamente esto es lo crucial. O sea, en base a esa dosis, uno va a ir aumentando cada 5 días el paciente mediante una tabla de titulación y todo eso. Talonario de recetas comunes. Le vamos a dar un talonario de recetas comunes. Aparte, también le vamos a enviar a su correo las recetas básicamente comunes para poder editarlas y hacerlas de manera virtual, ¿no? El decreto supremo también va a estar dentro de ese anillado y los casos clínicos del módulo 5, 6 y 7 para poder resolverlos durante la clase, ¿no? La historia clínica modelo, también la historia clínica se les va a enviar a su correo, y un listado de links de estudios científicos de cada una de las enfermedades, y un listado de links de libros virtuales que pueden adquirir en Google Play, ¿no? Estos libros, bueno, yo y Raúl los hemos leído, y básicamente nos han servido bastante para poder conocer sobre el tema de cannabis, la historia de cannabis, cómo funciona el SEC, cómo funciona los cannabinoides. Entonces, este es el manual, que básicamente se le entrega, es anillado, es un manual de medicina general, en el cual salen por especialidades, ¿no? Entonces, acá vamos a ver una pequeña parte nomás, por ejemplo, psiquiatría, sale ansiedad, funciones biológicas estables o ataques de pánico y somatización, se le da un CBD full spectrum, 20% más CBG, este CBG al 3% potencia los efectos ansiolíticos del CBD y 0,5 de canfene. ¿Qué es canfene ahora, no? O sea, también, aparte de que hay fitocannabinoides, también hay terpenos. Los terpenos son componentes, básicamente, que pueden ser extraídos del mismo cannabis o también de plantas como el mango, el limón. Entonces el canfene es extraído de la valeriana. La valeriana potencia los efectos básicamente ansiolíticos del CBD y es por eso que el canfene siempre está como fórmula indicado cuando se prescribe CBD, ¿no? En nuestra presentación. Entonces acá vamos a poder ver que en ansiedad, cuando viene un paciente con ansiedad, uno puede sacar su manual y básicamente verificar que le puede prescribir esto, 3 gotas mañana y 3 gotas noche, ¿no? Entonces, y si viene con ataques de pánico y somatización, 4 gotas mañana y 4 gotas noche. Hay que tener en cuenta de que básicamente estas dosis son iniciales. Normalmente se sigue una tabla de dosis en aumento, ¿no? Que por ejemplo se va a poder ver, bueno, dentro del manual también viene el tema de esta leyenda de las fórmulas magistrales, que también se va a enseñar a cómo utilizar, pero acá se puede ver cómo es que uno inicia con 4 gotas mañana, tarde, o sea, mañana y noche, ¿ya? Y va aumentando cada 5 días hasta lograr ver los efectos terapéuticos, ¿no? Porque cada paciente es único en el tema de cannabis. Todavía no tenemos una máquina, un análisis que pueda medir la cantidad de receptores que son más sensibles o menos sensibles al tema de cannabis, ¿no? Bueno, al finalizar el curso, básicamente vamos a poder tener este apoyo del trámite de talonario de estupefacientes en el caso de que el médico lo desee, un descuento en un medicamento en la botica, asesoría vía correo sobre consultas de prescripción, dosificación, formulación, efectos nulos, efectos adversos, al correo del doctor Raúl Lama. Vamos a poder enviarle correos y él nos los va a responder para poder ver cómo proceder en el caso de que se complica un poco el caso o no le esté haciendo efecto al 100%, a pesar de que vamos a tener un manual de efectos adversos, un manual de efectos nulos también, cómo proceder, todo eso, y bueno, el certificado de participación y el merchandising de la boutique, ¿no? Entonces, ¿a quién está dirigido este curso? Sí, está dirigido a médicos,
en general psiquiatras, reumatólogos, oncólogos, pediatras, neurólogos, dermatólogos, medicina general, profesionales de la salud también, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, y también lo pueden llevar interesados en el curso, en el cannabis medicinal, ¿no? O emprendedores que deseen conocer más sobre el rubro, ¿no? Como por ejemplo, yo fui uno de ellos, ¿no? Entonces, nada, agradecerle por su participación, por darnos un espacio de su tiempo, y básicamente el inicio de clases de este curso es el martes 3 de septiembre, dura un mes, básicamente, son los martes y los jueves de 8 a 10, y por haber asistido a esta charla tienen un 25% de descuento en el precio del curso, y bueno, posterior a eso ya vamos a poder coordinar quizá el día de mañana. Yo les voy a estar enviando información sobre el curso en el caso de que deseen inscribirse y puedan aplicar a este descuento en el curso, ¿no? Todo este material es en físico que se le va a entregar, y bueno, ya el merchandising que corresponde a la botica y la visita a la botica ya se dará en su momento, ¿no? Entonces, más bien quería saber, porque vi